Hola chicos, buenas tardes. Estamos con la asignatura Historia para ver el trabajo práctico número 13, que tiene que ver con las primeras civilizaciones de la humanidad. ¿Sí? Nosotros en los prácticos anteriores veníamos viendo el periodo prehistórico, las diferentes etapas que se desarrollaron en este periodo, pero ahora vamos a ver, digamos, una nueva etapa dentro de la evolución de la humanidad que tiene que ver con el concepto de civilización. ¿Sí? Eh, Le hacía esa aclaración recién porque dejamos ahora, a partir de ahora, la prehistoria para entrar en esta nueva etapa, como les decía, y esta nueva etapa se llama historia, o sea, dejamos la prehistoria para entrar dentro de la historia. ¿Sí? La prehistoria se caracterizaba por ser una etapa donde no existía la escritura. A partir de ahora, eh, con la invención de la escritura, empieza esta nueva etapa que se llama historia. Y la historia está dividida en 4 edades. La primera de esas edades es la historia antigua. ¿Sí? Dentro de esta historia antigua, ¿sí? ¿Se acuerdan que el práctico anterior veíamos de la revolución urbana? Bueno, eso fue, digamos, como el inicio de todo este proceso, digamos, un proceso de transición que va desde la prehistoria a la historia. Con esa revolución urbana que veíamos el trabajo anterior, dejamos ya la prehistoria para entrar con la escritura, con la invención de la escritura, a esta nueva etapa que se llama historia, y dentro de la historia estamos hablando de la edad antigua. ¿Cuándo sucedió esto? Aproximadamente en el 3500 a.C. De acuerdo al libro o de acuerdo a la bibliografía que puedan leer, porque algunos autores la ubican temporalmente de acuerdo al lugar. Por ejemplo, en un lugar de la Mesopotamia apareció antes la escritura, en otro lugar es 100 años después, pero más o menos un promedio es en el 3500 antes de Cristo. Recuerden bien, antes de Cristo. Para comenzar el tema, como bien decía el título, las primeras civilizaciones, lo primero que tenemos que hacer es definir la civilización. Ustedes en el trabajo práctico tienen que poner el concepto de civilización, y lo primero que tenemos que tener en cuenta, digamos, es que la civilización o el modo de vivir que existe en este momento en la historia antigua es diferente al anterior. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de población, las personas, digamos, como que eh, se organizan de otra manera diferente. Entonces estamos hablando de una sociedad muy particular. No es que antes no existían sociedades, sino que las sociedades que se desarrollan a partir de ahora tienen una característica que es su complejidad. Son mucho más complejas que las anteriores. ¿Por qué decimos que es más compleja? ¿Por qué? Porque antes la vida era mucho más simple. A partir de la revolución neolítica, esas actividades se hacen mucho más complejas y aparecen nuevas características sociales que antes no existían, como por ejemplo las costumbres, las ideas, las creencias, la cultura, la ciencia, no la ciencia con el concepto que las conocemos hoy en día, pero ciencia, digamos, los conocimientos con una base científica. Y sobre todo la tecnología, que cada pueblo tiene sus propias características propias, cada pueblo tiene su cultura, su ciencia, su tecnología, tiene sus creencias, tiene sus costumbres. Bueno, cuando estamos ante el concepto de civilización, precisamente nos referimos a esa sociedad compleja donde el hombre tiene una mayor organización, no solamente desde las cuestiones estas que le nombraba recién, sino también desde lo político, desde lo legal. Aparecen las primeras leyes para poder tener una vida o una buena convivencia, podríamos decir. Entonces ustedes en el trabajo práctico tienen que hacer con relación a esto, con el tema de la civilización. Eh, Acá en la filmina que vemos ahora estamos viendo cuáles fueron las grandes civilizaciones.
Cuando hablamos de grandes civilizaciones nos referimos que sobresalen en relación a las demás que son un poco más pequeñas. Pero estas son regiones, ¿sí? Son pueblos y abarcan regiones. Por eso, por ejemplo, hablamos de Mesopotamia. En Mesopotamia no había un solo pueblo, sino que eran, digamos, varios pueblos que convivían en ese lugar. También tenemos a Egipto, también tenemos a China y a India, que son las grandes civilizaciones. Este concepto es muy importante porque eh, si ustedes se fijan acá, aparecen la Mesopotamia, que es un lugar muy particular, que ya lo vamos a ver más adelante, y que no aparece América. Por ejemplo, está China, India en Asia, Egipto en África, la Mesopotamia, que es una confluencia entre los tres continentes, pero no está América porque es una visión muy europeizante, o sea que se ve desde Europa y como que América se la deja de lado. Entonces nosotros lo que tenemos que ver también en el trabajo práctico es esta cuestión de la Mesopotamia, el concepto que es Mesopotamia, ¿sí? Que es una franja de territorio que está en medio del agua, no es que esté inundada, sino que se refiere a que está rodeada por dos ríos, esa se llama una región Mesopotamia, y otro concepto es de Mesoamérica, ¿sí? Que Meso también tiene su origen, tiene su etimología, que significa tierra del medio. Cuando hablamos de Mesoamérica, estamos hablando específicamente de América Central, el sur de México y los países de Honduras, Guatemala y demás, El Salvador, que están en Centroamérica. En esta filmina podemos, ya está incorporada América, ¿sí? Podemos ver que las primeras civilizaciones comenzaron en la más antigua, son las de Mesopotamia, que ahí tienen varias ciudades o varios pueblos, que son, por ejemplo, Akkad, o donde vivían los acadios, o Babilonia. Después, en el 3200, ya surge una nueva cultura, una nueva sociedad o civilización, que es la de Egipto, después surge en la India, después en China, y por último, en el 1500 a.C., recién aparecen las primeras civilizaciones de América. No las primeras civilizaciones, sino las civilizaciones más importantes, como le explicaba hace rato. Entonces ustedes tienen que elaborar un listado sobre estas primeras civilizaciones o sobre estas grandes civilizaciones, no dejando afuera a América o a Mesoamérica, sino incluyéndola entre ese grupo de primera civilización. Acá ustedes ven sobre las primeras civilizaciones en esta nueva filmina, ¿sí? Que en el primer caso habla de la Mesopotamia. La Mesopotamia es la unión de tres continentes, que son el continente europeo, el continente africano y el continente asiático, donde confluyen o donde se fusionan esas tres partes o esos tres continentes donde se unen. Eso es lo que se llama Mesopotamia. Ahí hay dos grandes ríos que son el Éufrates y el Tigris, que hicieron o dieron vida a estas primeras civilizaciones. En Mesoamérica, como vemos en la filmina, ahí le nombran los primeros pueblos, las primeras civilizaciones que se desarrollaron, como la civilización olmeca, la civilización Nazca, la Chavín, la Chimú, bueno, en parte de Perú también. Y en la parte del continente asiático tenemos dos grandes civilizaciones, India y la China, que la vamos a ver más adelante. Algo muy importante es esta cuestión de los ríos. ¿Por qué? Porque estas grandes civilizaciones, tanto en Egipto estuvo presente el río Nilo, en la Mesopotamia estuvo presente, como les decía recién, estos dos ríos, Éufrates y Tigre. En China, en la India, ¿sí? También estuvieron presentes el río Amarillo, el río Ganges, que están, digamos, le dan vida a estas grandes civilizaciones. ¿Por qué? Bueno, en la filmina pueden ver cuáles son las causas que facilitan este desarrollo de estas grandes civilizaciones en los ríos o alrededor o cerca de los ríos y qué se produce gracias a los ríos. Estamos hablando de actividades primarias, ¿no? De agricultura
y ganadería. En este caso vamos a ver una de las grandes civilizaciones, o vamos a comenzar con una de las grandes civilizaciones, como es la civilización de la India, que se desarrolló alrededor de dos ríos. Primero, del río Indo, de ahí viene su nombre, y segundo, del río Gange. Bueno, también tenemos que hacer una actividad con respecto a la India, cómo era la sociedad de la India. Hay que hacer una diferenciación en lo que es una clase social y lo que es una casta. Por ejemplo, hoy en día ya no se utiliza el término casta, pero en la antigüedad sí se utilizaba y no era lo mismo pertenecer a una casta que pertenecer a una clase social. Eso es lo que tiene que ver. También hay una cuestión religiosa de la India. En la India surgió una de las religiones más antiquísimas de la historia de la humanidad, que tiene que ver con el hinduismo, tiene que ver con el budismo. Y bueno, también pedimos algunas características sobre esta particularidad que es la religión de la India. De eso se trata el trabajo práctico número 13. Espero que entienda las consignas, que es más o menos lo que le acabo de hablar. De todas formas, el miércoles estamos en contacto para despejar alguna duda que pudiera surgir. Chicos, espero que estén bien, nos estamos viendo, si Dios quiere. Hasta la próxima.